Muy buenas, soy Revista El Motor, está probando el nuevo Dacia Duster, nuevo, renovado, con un nuevo logotipo, algunas características de diseño interior diferentes, con una gama de motores que incorpora GLP, gasolina, diésel, entre 100 y 150 caballos, cajas de cambio de 6 velocidades, 5 velocidades, manual o EDC de 6, automática de doble embrague. También puede tener tracción delantera o tracción 4x4 exclusivamente con el DCI de 115 caballos. El precio a partir de poquito menos de 19.000 euros, 18.950 está disponible el Dacia Duster. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante rumano y os contamos todos sus secretos. Empezamos. Bueno, pues aquí estamos, Dacia Duster con el nuevo logotipo. Como en el exterior, que solo cambia la parrilla y el logotipo, obviamente. Aquí tenemos pequeños cambios, pero son cambios significativos porque nos cambian el diseño del coche y tienen cierta armonía con el diseño exterior. ¿Y qué cambia? Pues la parte superior del salpicadero cambia completamente y los aireadores. El resto es todo igual. Es verdad que la parte central del volante también cambia con el nuevo logotipo, pero el resto es igual, molduras, puertas, materiales, todo es igual. Pero es verdad que estos aireadores le dan otro aire más moderno, más industrial al Duster. Los aireadores redondos le daban un aspecto más ochentero, y ahora, bueno, pues tiene otra pinta desde mi punto de vista. Estamos hablando de un coche que es una de las alternativas más baratas dentro de su segmento. Aquí no vamos a echar nada de menos en cuanto a equipamiento. Es verdad que hay coches mucho mejores a nivel de conducción, hay coches mucho más confortables, dinámicamente también son mejores, pero pocos coches hay que igualen por el precio de este Duster todo lo que nos puede ofrecer y las capacidades que puede tener, porque este es un coche que va bien por carretera, pero es que va muy bien por el campo. Es verdad que esta unidad que estamos probando es una unidad con un motor TCE 130 caballos para ser exactos. Es verdad que la caja de cambios manual de 6 velocidades y la tracción delantera no invitan a hacer una conducción bestia 4x4, pero también es verdad que como todo camino es mucho más efectivo que la gran mayoría de las alternativas que tenemos en el mercado y es por lo tanto un coche en ese aspecto muy polivalente. Vamos a hacer un repaso a las características del interior de estas plazas delanteras del Dacia Duster. Empezamos por ver las calidades de los materiales. Material duro por todas partes, tenemos plásticos duritos con un tratamiento un poco más blando, un poco más gomoso. Tenemos aquí un hueco con un fondo de goma para evitar que las piezas se vayan. Una de las cosas que siempre destaco en este Dacia Duster y que siempre destaco al Dacia Duster es en la dureza de los ajustes. No hay apenas grillos, nada. Pero es que además cuando te metes por carretera o por campo no hay ningún grillo. O sea, todo el ruido que pueda generar el vehículo es ruido mecánico de rodadura o aerodinámico. Cuando digo ruido mecánico, obviamente me refiero al que produce el motor. Pero como veis, todo tiene muy buena pinta y todo está bien anclado, incluso la zona del airbag. Tenemos también aquí una consola, fijaos,
Esto flexa un poco, pero es bueno que flexe porque aquí nos vamos a apoyar, y es mejor que flexe a que se clave en la pierna. En la puerta, pues materiales sencillos. Aquí tenemos un poquito de cuero sintético. Aquí también tenemos cuero sintético, detalle de pespunteado que está francamente bien. Los tiradores macizos, grandes. Fijaos que yo tengo una mano grande y fijaos qué grande es el tirador y qué bien fijado está. Y luego tenemos, bueno, pues un hueco. No es lo que más destaca el hueco de la puerta, pero está bastante bien. Y un cierre de puertas que, como veis, es bastante fino. Asientos. En esta versión los asientos tienen muy buena pinta. Vienen con la palabra Duster, pero fijaos el pespunteado que llevan. Es bastante bueno, con diferentes tramas textiles que nos van a, bueno, pues nos van a dar un poquito de calidad, Y al final todas estas zonas son muy transpirables y la verdad es que el asiento es súper cómodo. Sujetan lo suficiente el cuerpo, tienen ciertos resaltes que están blanditos. El mullido es un mullido medio, ni muy duro ni muy blando, y la verdad es que en ese aspecto no tengo ninguna queja. En cuanto al diseño interior, pues ya lo he dicho antes, a mí me parece que este coche sigue siendo un coche sobrio, pero con esta actualización de logotipo, bueno, pues le da un cierto empaque tanto exterior como interior. No sé vosotros qué opinaréis. En cuanto al cuadro, pues aquí tenemos una de las cosas que, bueno, pues en las que destaca Duster, que es en la simplicidad y en montar elementos que funcionan y que no necesitan demasiada presentación. Al final estamos hablando de un vehículo que nos va a dar la información necesaria: consumos, autonomías, distancias recorridas, velocidades medias, velocidad actual, temperatura del refrigerante y la presión de neumáticos. También nos va a decir el nivel de carburante y poco más. Al final es un coche que nos da la información justa y que pocas veces necesitaremos más información que esa. A mí en estas cosas me gana el Duster. Y luego tenemos un sistema de infoentretenimiento súper sencillo, con esta trama que parece en tonos grises, blanco y negro, pero que no os llevéis a engaños, una pantalla a color que además tiene navegación. Tenemos cosas que enseñar, como por ejemplo que tiene radio, conexión multimedia, teléfono. Tenemos también ajustes del vehículo, la navegación y la integración con nuestro smartphone. Integración que se hace mediante cable. Los ajustes del vehículo, bueno, ajustes de sonido, de pantalla, dispositivos y del propio sistema. Y en el vehículo pues tenemos pues los ajustes del vehículo. Aquí lo tenemos, bloqueos, sonido de bienvenida, etcétera, etcétera, y la función Driving Eco, que nos va a permitir, bueno, pues una serie de consejos, información de los recorridos que realizamos y nuestra clasificación eco, que nosotros estamos suspendidos por 7 puntos, pero estamos suspendidos porque, bueno, no hemos hecho una conducción muy eco, la verdad. Pero tampoco lo hemos hecho porque no lo hemos activado mucho, también es así. Pero bueno, deciros que también disponemos de elementos de equipamiento como el sistema Start Stop, el Driving Eco, como lo habéis visto. Tenemos también radar trasero, tenemos cámaras, las cámaras que funcionan muy bien. Ojito, cámara delantera, cámara trasera, cámara lateral para ver las zonas cuando vamos por zonas fuera de carretera, para ver si estamos pisando piedras o si tenemos que pasar un poquito más cerca, que veis que estas 4 cámaras nos van a ayudar mucho. Y luego tenemos el climatizador monozona, que funciona bastante bien, enfría bien y además funciona de una forma bastante silenciosa. Y luego tenemos 2 USB, una toma de 12 voltios, un posavasos que también nos sirve para dejar el móvil. Esta zona no tiene fondo de goma, ¿vale? Es
simplemente tiene una zona ahí antideslizante, pero no tiene fondo de goma. El selector del cambio, que funciona, bueno, pues típico Renault, es un poco rudo el funcionamiento. Caja de cambios que se fabrica además en Sevilla. Tenemos un hueco para dejar alguna cosita. Tenemos también aquí dos posavasos y luego tenemos aquí un hueco para dejar aún más cosas. Guantera, que no está amortiguada, como veis, con mucho hueco, plástico de batalla, detalles como por ejemplo las gomitas que hace que cuando cerremos pues no peguen ahí un golpe importante, y una guantera que, si os fijáis, tiene un tamaño brutal, ¿eh? Estamos ante un coche, ya digo, interesante, el concepto es interesante, sobriedad y sobre todo un coche que al final por entre unos 20.000 euros más o menos te llevas un coche de estas características con un motor que luego os contaré. Me ha sorprendido muchísimo. Yo creo que este es el motor perfecto del Duster y hemos probado los dos TCEs, el de 130 y el de 150 caballos con caja EDC. Ahora os cuento. TC también, que hay elementos que me gustan mucho, por ejemplo el volante. Sí, es una obviedad, completamente redondo, pero es que lo que tiene que girar tiene que ser redondo. Hay un pequeño, ligero, yo diría que achatamiento en esta parte, ¿eh? Sí, la circunferencia no es completa, pero bueno, ya sabéis, es un poco moda y también facilitar el acceso al conductor. A la izquierda tenemos todo lo que tiene que ver con el control de crucero y con el limitador de velocidad. Renault y Dacia lo llaman regulador de velocidad y limitador. A la derecha pues tenemos todo lo que tiene que ver con el control vocal, que es de los más sencillos, es súper sencillo, no busquéis un asistente virtual tipo Renault y tal, no, Google no ha llegado todavía aquí. Y también tenemos aquí los mandos para el ordenador de a bordo. Y luego tenemos aquí el mando que me encanta, que es este mando satélite con el que vamos a controlar la música y vamos a controlar también el teléfono, etcétera. Una vez que te acostumbras, esto lo manejas sin mirar, como si fuera un piano, ¿eh? Subir volumen, bajar volumen, mute, también para aceptar y colgar llamadas. Aquí cambiamos el modo de funcionamiento y aquí cambiamos las fuentes de sonido, ¿eh? Y luego tenemos una ruletita que con este movimiento pues vamos cambiando de canción, de emisora, etcétera, ¿eh? Y lo enseño para que veáis que a mí me parece un mando espectacular. Esta versión me sigue pareciendo muy buena. Renault tiene otra más pequeñita, más estrechita, lo han querido hacer más minimalista, pero yo creo que se equivocan, sobre todo para los que tenemos manitas grandes, ¿eh? Necesitamos un mando de este tamaño. Me gusta porque además se maneja, ya digo, fenomenal. Bueno, pues queda dicho, vamos a las plazas traseras y os cuento más cosas. Bueno, pues aquí estamos, plazas traseras. Vamos a quitar los asientos para ver la capacidad de estos asientos. Es tan sencillo como tirar de aquí, de este tirador, y quitarlos. Voy a poner el reposacabezas. Queda una superficie completamente plana. Eso sí, si ponemos los guarnecidos en su sitio, que veo que algún compañero no lo había dejado puesto, bien puesto. Ahora, queda una superficie casi completamente plana, porque hay un escaloncito que tenemos que salvar. Bueno, no está mal. No tenemos reposabrazos, no tenemos hueco para dejar objetos más estrechos pasar con el asiento montado. Ese es el espacio de que disponemos en este Duster, que bueno, que nos da esa polivalencia, que bueno, pues es un SUV. Al final estos coches se les supone cierta polivalencia. Bueno, pues aquí podemos abatir los asientos en esta proporción 60-40 y nos permite un poquito más de polivalencia.
Me voy a sentar, os voy a contar más cositas de estas plazas traseras y luego miramos el maletero. Bueno, pues aquí estamos sentados, ya habéis visto, no he tocado nada más que el respaldo, me he puesto el reposacabezas. Tiene cierta inclinación el asiento tiene una inclinación, está un poquito más tumbado de lo que yo normalmente me gusta, de lo que a mí me gusta, pero bueno, el reposacabezas queda en una buena posición, además es un reposacabezas cómodo, no tengo problemas con eso. Tenemos tres, además los tres a la misma altura, porque aquí sí que tenemos bueno, pues un asiento bastante corrido, la plaza central es igual de cómoda que el resto de las plazas, pero es verdad que tenemos bueno, pues un túnel de transmisión que no es muy alto, pero sí es bastante ancho, lo que obliga a que la persona que esté aquí tenga que tener las piernas un poco abiertas. Yo mido 1,88, el asiento está puesto en mi posición de conducción, 1,88, y yo me pongo justo detrás. Probablemente sea la situación más desfavorable, de hecho el asiento todavía puede ir un poquito más atrás, yo podría caber, pero ya no iría tan cómodo como ahora. Ahora voy cómodo, es verdad que si abro las piernas voy más cómodo porque puedo rodear el asiento de alguna manera, pero bueno, si me siento bien, me pasan los dedos por poco de la rodilla. Tenemos comodidades, algunas, no es uno de los mejores coches en esto, es todo sencillez, pero bueno, tiene algunos elementos interesantes. Los elevalunas eléctricos, evidentemente, pero también tenemos conexiones USB al final de la consola. No tenemos salidas de refrigeración en la consola, pero os puedo decir que el climatizador llega a estas plazas sin ningún tipo de problemas porque es, ya digo, bastante potente. Tenemos los anclajes ISOFIX, que son obligatorios. Están los anclajes situados justo en la unión entre el respaldo y el asiento, con lo cual, bueno, pues faltaría la guía del propio anclaje para poder poner las sillas sin ningún problema. Ya digo, el textil me gusta mucho. Tiene pinta de ser bastante sufrido y de ser bastante duradero. A poco que se cuide y que, bueno, pues que no lo cortemos con algo, la verdad es que el coche está muy bien. Yo me siento bastante cómodo, no tengo problema, porque todas las zonas en las que toco algo son zonas blanditas, zonas textiles, con lo cual no toco hierro, no toco nada raro. El asiento puesto en mi posición de conducción más baja me permite meter los pies sin ningún problema y ya digo, salvo el hecho de que hay un túnel de transmisión ahí que nos va a obligar a levantar un poco el pie para pasar de un sitio a otro, pues no veo ningún problema para que dos personas de mi tamaño, ojo, cerca del 1,90 y del 1,90 de ancho, puedan convivir en estas plazas traseras durante un viaje. Así que perfecto para 4 monstrencos de mi tamaño y mucho mejor para personas que estén por debajo de mi medida de altura y de anchura. Es un coche que para un percentil 75 puede incluso ser bueno para esos 5 ocupantes, así que buena capacidad, mejor de la que yo esperaba. Más cositas, bueno, pues tenemos luz halógena en el interior, tenemos dos plafones, uno delantero y otro trasero, tenemos tiradores, no tenemos perchitas y bueno, y el guarnecido agradable, no tiene zonas blandas ni raras, tiene un montaje razonable y ya digo, no hay taras evidentes en el montaje más allá de la apariencia de sencillez que no tiene por qué ser malo. Las puertas pues tienen un guarnecido completamente de plástico duro, incluso en los reposabrazos, y unos bolsillos de, bueno, pues una capacidad bastante similar a los que tenemos delante. Algo bastante curioso, ¿no? Y luego, bueno, pues elementos graciosos, ¿no? Como por ejemplo las hendiduras en la puerta para poder poner las hebillas de los cinturones y así no vayan sonando, por ejemplo, porque van sonando en el plástico y algunas veces, sobre todo cuando salimos fuera de carretera, puede ser un poquito desagradable. Vamos al maletero y os cuento más cosas. Maletero, de 411 a más de 1400 abatiendo los asientos traseros. Tenemos aquí una luz de cortesía, una perchita, tenemos también asas para guardar cosas, aquí tenemos un estuche
con un botiquín, unos guantes útiles, bastante útiles. Tenemos todo enmoquetado, guarnecido, más perchas aquí a la derecha. Y tenemos curiosidades como por ejemplo aquí tenemos un conector de 12 voltios que está accesible desde el interior. Curiosa forma de ponerlo. Y justo aquí debajo pues no tenemos ningún hueco. Este es el guarnecido, una manta de ruido que ya veis que es bastante útil. Voy a ponerla bien, así. Bueno, vamos a ver la rueda de repuesto. Ahí está, justo aquí debajo. Muy 4x4. Bueno, pues nada, vamos a conducir. Bueno, pues aquí estamos probando el nuevo, nuevo no, el renovado Dacia Duster, con este nuevo logotipo que la verdad es que le da otro empaque, otra imagen más moderna, más actual, casi de más calidad. Al final tiene muy buena pinta. La verdad es que pocas veces ha cambiado tanto la imagen de una marca con respecto al logotipo, o tanto como lo ha hecho Dacia al cambiar su logotipo por el nuevo. Estamos hablando de un coche que yo creo que, a pesar de que es un superventas, es un coche incomprendido por mucha gente todavía, porque estoy convencido de que no lo han probado. Es un coche que lo hace todo bien, no tiene peros. Y a ver, alguno dirá, Antonio, que no estamos hablando de un M3. Si es que tampoco lo pretende. Pero todo lo que hace el Dacia Duster lo hace bien. Es capaz de llevar cómodamente a 4 adultos grandecitos sin ningún tipo de problema. Tiene motores eficientes como el EcoG de GLP, motores potentes como el TCE de 130 o el TCE de 150, que además puede llevar caja de cambios automática de doble embrague. Y también tiene una versión diésel que además es la única que puede llevar tracción 4x4. Y yo me pregunto, ¿este coche debería venderse aún más? Pues probablemente sí, pero la gente piensa que este coche es un low cost, o sea, que es un coche barato. Y yo huyo de esa definición, porque es que me parece deleznable. O sea, no es un coche barato. Coche barato son los coches indios que se hacen y que los hacen para consumo propio, que si los trajeran aquí, vamos, es que ninguno diríais, no querréis ni subiros a esos coches. Pero este es un coche sencillo, que es diferente, pero sencillo en apariencia, porque luego tiene cosas bastante completitas de equipamiento, sobre todo. Hablamos de un coche que tiene un desempeño que casi no te crees. Hemos probado el TCE 130, como he dicho antes, con caja manual de 6 velocidades, y el TCE 150 con caja de cambios EDC doble embrague. Y tengo que deciros que me gusta mucho más la respuesta del TCE 130. Sí, me gusta todo. Me gusta por consumo, me gusta por sonido, me gusta por respuesta, mucho más amplia, menos contundente, sí, tiene menos prestaciones, sí, aunque tampoco creas que mucho menos. Y tiene otra dulzura de funcionamiento. Pero es que tiene una respuesta entre 2000 y 3500 vueltas, hasta 4000, que no te crees, que no te lo crees, porque dices, ¿cómo es posible que este motor tenga esas características? Pues las tiene. Y además, justo en la banda de utilización donde más se va a utilizar este coche, que es entre las 2000 y las 4000 revoluciones. Por lo tanto, tenemos ahí un coche fantástico, ahí ofreciendo el par máximo y una dosis de potencia bastante interesante, que nos va a ofrecer pues esa respuesta tan agradable, que nos va a permitir poder utilizarlo en ciudad con mucha alegría y en carretera sin ningún tipo de problemas, y además sin ningún tipo de complejos. Porque eso es otra cosa. Este coche ya recibió en el año 21, cuando hubo el restyling ese potente que tuvo antes de la introducción del nuevo logotipo, ya introdujo una serie de mejoras en suspensión, dirección,
etcétera, etcétera, de chasis también, que lo hacían mucho mejor y más agradable a conducir. Ya no tenías la sensación de que ibas en un coche que iba al límite casi a 100 por hora, ¿eh? Que eso le pasaba al principio, al primer Duster, que la conjunción entre neumáticos poco efectivos, una suspensión excesivamente blanda y un chasis que no le habían sacado todo el jugo posible, hacían que cuando ibas a velocidades un poco inconfesables fueras con el uy, 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 uy todo el rato. Ahora no. Desde el año 2021, cuando recibió estas modificaciones, el Duster ya se convirtió en un coche con otras hechuras, con otras características, con otro empaque. Y ya digo, fruto de eso es, pues eso, la dirección, que a pesar de que sigue siendo blandita y que sigue siendo con un tacto muy eléctrico, pues sigue, ahora es un poquito más fiel, ¿eh? Ahora ya nos permite ir jugando un poquito más y siguiendo la carretera, o por lo menos siguiendo la trayectoria con un poquito más de precisión. También el hecho de que se hayan modificado las suspensiones, que ahora ya son un poquito más firmes, eso va a hacer que a lo mejor fuera de carretera pues peguemos un bamboleo mayor que otro, cierto, pero también nos va a permitir que en carretera pues tengamos una mayor sensación de seguridad, sobre todo en carreteras de montaña, en las que el coche ya era claramente subvirador y ahora lo sigue siendo, pero tiene otro carácter. Digamos que cuando vas a llegar al límite te permite que lo puedas arreglar, y antes eso no pasaba. Entonces yo creo que este sigue siendo, pues eso, uno de esos coches recomendables que yo, cuando la gente me dice, no, me quiero comprar un SUV, pero no tengo mucho dinero y estoy pensando en comprarme un coche de segunda mano, ya veremos, depende del coche de segunda mano que te quieres comprar, porque hay auténticas torturas, en forma de chollos de segunda mano. Yo me he comprado un Duster, y lo digo sinceramente, además me compraba el TC de 130 caballos, que os estoy poniendo el precio ahora mismo, el precio de esta unidad, precisamente la que estamos probando, que tiene de todo, tiene infoentretenimiento, Apple CarPlay, Android Auto, tiene cuenta revoluciones, elevalunas, tiene todo lo que no vamos a echar de menos en otros coches. Luego probablemente pues no tiene muchos sistemas ya de la conducción, no tiene muchos HADAS, y ¿qué? Si al final esto es un coche para ir a ritmo normal, confortable, sin alaracas, y que decides de repente meterte por un camino y no te sigue nadie. No te sigue nadie. Bueno, te sigue el que lleva un 4x4 de verdad, pero de los sub de todo caminos, de estos normalitos, no te sigue nadie, ya te lo digo yo. En eso tiene poquita competencia, y el 4x4 más todavía, porque ese sí que va bien por el campo. Esa es una auténtica bestia parda, como pudimos demostrarnos, o como nos demostraron, mejor dicho, en unas minas en Grecia cuando fuimos a la presentación de la versión de la que parte este Duster. Definitiva, un coche bastante interesante. En cuanto a los consumos, bueno, pues nosotros hemos tenido una horquilla de consumos bastante grande. A partir de un consumo en torno a los 5,8 en una conducción súper suave, buscando la eficiencia a velocidad máxima de la vía, etcétera, etcétera, con aceleraciones muy progresivas y tal, 5,8, 5,7, ahí ha estado nuestro consumo. En conducción un poquito más alegre, con ya aceleraciones más plenas, utilizando un poquito más, viendo más allá del 4 y acercándonos al 6 en aceleraciones, pues ahí hemos estado en 7,4, 7,5. No me parece mal, ¿eh? Al final, ahí ya además hemos ido 2-3 personas con más peso, pero ya digo que es que el coche es que este motor va muy bien para este coche, va fantástico. El de 150 ya corre mucho, pero hace más ruido, vibra más. Este me parece más refinado, me parece mejor para este coche. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba del nuevo Duster, no nuevo, sino que remozado, con nuevo logotipo.
Espero que os haya gustado. Por favor, le deis un like y si no, bueno, pues lo intentaré hacer mejor la próxima vez. A mí tan solo me queda desear que estéis todos muy bien, ¿eh? Que estéis con trabajo, con salud, vuestra familia, amigos y allegados, y que nos volvamos a ver, pues, por aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.